Bueno, buenos días. A mí me correspondió hablar sobre la aplicación de la espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier en los deportes. En este caso, voy a hablar de un artículo que trata sobre las perspectivas en la utilización de la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier de suero en medicina deportiva. Monitoreo a la salud de deportistas y prevención del doping. Bueno, ¿qué objetivo tiene este artículo? Aplicar la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, FTIR, al análisis de muestras de sangre para la determinación de un perfil biomolecular discriminatorio que ayude a diferenciar a los individuos sobre la base de su estado fisiológico. Esto se hace con el fin de saber el estado de salud de los deportistas a través de un monitoreo o chequeo para prevenir el uso de agentes de dopaje cuando existen muestras de sobreentrenamiento o sobreestrés. Básicamente los deportistas cuando no rinden como ellos quieren o están haciendo un mal uso de las proteínas o un exceso de entrenamiento se ve reflejado en, en su comportamiento molecular, por decirlo así. Aquí lo que se va a tratar básicamente es ver cómo en una muestra tan pequeña de sangre se pueden detectar anomalías o ver cómo es un cuerpo sano, lleno de buen ejercicio. Veamos en qué se basaron o cómo fue el experimento. La metodología. Aplicaron la espectroscopía infrarroja a una muestra común de suero. Básicamente esto fue tomar un capilar, una muestra de cabello que tuviera sangre y de allí se hizo un espectro básico para saber qué contenía el deportista. Después, a partir de ese espectro, se preparó una nueva muestra diluyendo agua en una proporción de 1 a 4 volumen a volumen. Se depositaron 35 microlitros de solución en las muestras, en las celdas. Y finalmente se hizo una desecación en el vacío para la obtención del espectro. El espectro lo veremos a continuación. Finalmente, pues se compararon las muestras sobre el espectro, pues, final. Como podemos ver en el espectro, se utiliza un rango de 4000 a 625 centímetros a la -1. El espectro de la muestra de suero, pues nos deja ver los picos característicos de la presencia de grupos funcionales, como lo son, por ejemplo, la vibración que existe en los 3500 aproximadamente del enlace nitrógeno-hidrógeno, en 3260 más o menos la vibración que existe en el enlace OH. Podemos ver la vibración del doble enlace carbono-hidrógeno en los 3050 más o menos, vibraciones asimétricas del metilo en 3000, 2950, 2930. Aquí, como podemos ver, tenemos en el rango de 2800 a 3500 las bandas características y de 1600 a 625 las bandas que confirman la presencia de los grupos. Por ejemplo, en el de el NH podemos ver en 3400, 3500 más o menos la vibración de tensión. Y podemos ver una flexión que lo confirma en 1500 más o menos. En la siguiente tabla podremos ver los datos
con una mayor claridad y mayor exactitud de las bandas. Aquí, como podemos ver, tenemos entre 3020 y 3000 el enlace de vibración que existe en el doble enlace, que representa la olefina, lo que da a entender que hay ácidos grasos insaturados y estrés de colesterol. Aquí pues podemos seguir viendo la tabla de 3000 a 2950, la vibración asimétrica del metilo, que pertenece a los esteres de colesterol, triglicéridos y ácidos grasos. Podemos seguir bajando. Y básicamente lo que se trató ahí fue de asimilar los grupos funcionales. Aquí podemos ver que hay carboxilatos, aminas, amidas secundarias, lípidos, eh, ácidos grasos, ésteres, fosfolípidos. Pero básicamente en lo que ellos se van a basar es en lo siguiente. Se hizo una ampliación del espectro en el rango entre 1300 y 900 para ver la región donde se presenta el enlace de carbono-oxígeno, con el fin de, digamos, detectar glucosa, glicerol y lactato. Básicamente se pueden ver las curvas de calibración, o sea, se pueden ver las pendientes de cada uno de los compuestos, esto con el fin de hallar las concentraciones de los compuestos a una longitud de onda específica. Por ejemplo, la concentración de glucosa se determinó en la longitud de 1033 centímetros a la -1 y su absorción fue sustraída. Lo mismo se hizo con con el lactato, en 1127 centímetros a la -1, y el glicerol con un pico específico en 1110 centímetros a la -1. Y esto es lo que se va a tener en cuenta al momento de realizar el análisis de la muestra de sangre o la muestra capilar. Como podemos ver, la parte importante y en lo que ellos se basaron fue en ver la diferencia que existe entre la prueba de la misma muestra de la persona una semana después de entrenar y 5 semanas después de entrenar. Lo que se hizo aquí fue un delta que restaba el suero que se presentaba en el ejercicio menos el suero en reposo, y de allí se obtendrían los resultados. Como podemos ver en la parte de la izquierda, lo que se tiene es un intervalo entre menos 0.005 y 0.02 para la absorbancia, y se sigue manteniendo la longitud de onda de 4000 a 625. Esto para el espectro obtenido en la primera semana de entrenamiento. Ahora, lo que podemos analizar del primer espectro respecto al segundo, bueno, es también la diferencia de absorbancias, que el segundo fue medido en el rango de menos 0.01 a 0.06, manteniendo la longitud de onda. ¿Qué podemos resaltar de esta comparación? Que existe una disminución, pues, del lactato. Como podemos ver en la parte de la izquierda, existe lactato absorbiendo a 0.0025 aproximadamente, mientras que ya 5 semanas después del entrenamiento no se ve esa cantidad de lactato, no se ve lactato prácticamente. Otro que podemos ver es la estabilización de glucosa, que estaba pues por debajo de 0. Ya en las 5 semanas después de entrenamiento se puede ver que es nula, que está en el rango 0, 0.00000 algo. Otra cosa que podemos ver es la degradación de proteínas para formar aminoácidos.
Como podemos ver, los niveles de aminoácidos suben, o más bien se estabilizan respecto a la primera semana. Esto debido a, pues, a la degradación de proteínas que fomentan la formación de dichos aminoácidos para la estabilidad. Como podemos ver, un pico en la primera gráfica es alto, pero no es tan estable. Y en la segunda sí se puede ver ya de forma más clara. También podemos decir que hay un incremento de ácido graso y triglicéridos para que son producto del ejercicio. Podemos ver en la gráfica de la izquierda que los ácidos grasos son muy bajos, ¿sí? Prácticamente nulos. Los triglicéridos ya después de 5 semanas, después de un mes de diferencia respecto a la otra, han aumentado junto con los ácidos grasos. Todo esto se da debido a la buena adaptación del ejercicio y la buena realización de los mismos en la persona, que se trataba de ver acá como una base de una persona que se adapta bien a hacer un ejercicio, cómo será su comportamiento en cuanto a, las muestras de este enfoque que hicimos. Así se debe comportar una persona que generalmente trabaje bien su ejercicio a un buen ritmo y que su cuerpo lo asimile bien sin sin el consumo de sustancias que alteren el funcionamiento del mismo. Aquí pues podemos ver que se tenían absorbancias en la primera semana por debajo de cero, como lo era para los ácidos grasos, para la glucosa, cosa que no se ve ya después de un mes. Esto se debe a la buena práctica de los ejercicios y a la buena adaptación de los mismos. Como vemos también, la absorbancia de las proteínas respecto a la primera semana ha aumentado, por lo que aumentaron también. Los aminoácidos también han aumentado y vamos a ver ahora a qué conclusión llegaron y qué se puede decir. Como conclusión, ellos proponen que actualmente la espectroscopía FTIR se puede aplicar para evitar el doping en las competiciones. Día a día estos procesos siguen creciendo para hacer las competencias más limpias y, en el caso de la ciencia, análisis más exactos a las pruebas de sangre para la identificación de problemas, no solo de doping, sino de sobreentrenamiento o estrés excesivo. Además, podemos también deducir un estado de ánimo del deportista o a qué lesiones se puede someter. Hay una estadística que dice que del 30 al 70% de los deportistas pueden sufrir lesiones cuando se encuentran en un estado bajo de ánimo o en un estado de estrés o rabia consigo mismo. Además, ellos proponen que esta aplicación de la espectroscopía se puede dar una serie de usos adicionales, como lo son la determinación de la concentración de moléculas biológicas en una micromuestra, que en este caso fue lo que ellos trataron de probar para revolucionar el mundo de las pruebas de doping. Distinguir varios niveles de entreno. A través de dichas pruebas pueden resaltar o mirar en qué estado se encuentra el deportista al entrenar, si está entrenando, si está haciendo una rutina viable para sí mismo, si se está sobreesforzando o en cambio no está haciendo nada. Puede también separar poblaciones de acuerdo a su estado fisiológico, cosa que uno puede hacer a simple vista diferenciando un gordito y un flaco, pero no puede hacer cuando ve a dos personas que
físicamente se ven iguales, pero ambas pueden estar sometiéndose a un tipo diferente de entrenamiento o una esté presentando anomalías debido al consumo de proteínas ilegales, de drogas o simplemente entrenamientos que estén afectando negativamente a su cuerpo. Finalmente, pues también se puede decir que poseen un potencial analítico que no se ha explorado completamente. Este artículo salió en el año 2000, pero aún siguen haciendo pruebas para definitivamente establecer este método eh, como la prueba definitiva contra el doping, ya que es más rápido, más efectivo y se requiere menos muestra para dar un resultado. Lo que se busca es que a futuro ya se logre consolidar este método de espectroscopía FTIR para hacer competencias más legales, más sanas y por parte de la ciencia unos análisis más certeros y más precisos sobre dichas muestras de sangre capilar o suero, como se llama en este caso. Muchas gracias por la atención.